Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando usted este mensaje. Como siempre, les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre con nuestro mensaje a cada persona que nos escucha con el agua verdadera, fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos una vez más al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy, en los aproximadamente 35-40 minutos siguientes, y continuando con la línea normalmente habitual de enfoque y estudio analítico expositivo de este programa, nos sumergiremos hoy una vez más en las profundidades coralinas de la Palabra de Dios. Desde Estados Unidos hasta el sur de Chile ha habido una constante solicitud al ministerio de que toquemos este tema de la seguridad de la salvación. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y porque el Ministerio Tinajas está siendo un referente doctrinal en toda Latinoamérica, por estas tres razones enseñaremos este tema en el día de hoy. Mucho se ha escrito, mucho se ha hablado, mucho se ha conferenciado, mucho se ha predicado y mucho se ha debatido del tema de la seguridad de la salvación, pero nosotros, como decía el apóstol Pablo, que no somos menos, daremos también nuestra opinión y a la vez daremos la verdadera interpretación bíblica del tema desde un ángulo diferente y lo haremos así para seguir siendo una referencia teológica en la red, para enseñar al necesitado y darle paz a la vez, para hacer rechinar los dientes a los falsos por su insensatez, para derribar esta doctrina errada que es toda una sandez, y por el gusto de difundir la verdad a este mundo que está al revés. Porque la verdadera salvación, basada en el verdadero evangelio y con el verdadero método de conversión, nunca se pierde. Que conste en acta. En la Biblia, nunca puede haber dos interpretaciones posibles de una doctrina a la vez. Nunca. Porque si así fuera, eso produciría un caos en el ambiente teológico bíblico y también daríamos mal testimonio ante los de fuera, que de hecho, por culpa de los falsos pastores, ya se da mal testimonio. Siempre, ante dos o más supuestas interpretaciones, solo una es correcta, las demás son falsas. De ahí surge la importancia de estudiar bien cada tema, de ser bereano y de tomarse tiempo de estudio para conocer los temas como el de hoy. Porque los lobos conocen muy bien a la manada. Los lobos saben que la manada no estudia. Los lobos saben que la manada es ignorante. Los lobos saben que la manada es confiada. Los lobos saben que la manada está tan cansada trabajando horas y horas para conseguir pagar un diezmo que no tienen tiempo para estudiar en su casa. Por eso los lobos se aprovechan de esta situación de la manada de cabras y así entonces esquilman y manipulan a las congregaciones. Y es ahí como se hacen reyes de la manada, dictadores de la congregación, ricos materialmente a costa de los pobres, se autoproclaman semidioses ungidos intocables, se autodenominan profetas infalibles y se constituyen en hombres soberbios en su conducta como auténticos dictadores y negociantes de la fe. Tomaremos como referencia para el estudio y defensa de nuestra tesis doctrinal de la seguridad de la salvación un texto poco conocido, el pasaje de Juan capítulo 13, versículo 10, de donde sacaremos un estudio doblemente direccional. Por un lado, lo dirigiremos a dar consuelo al verdadero convertido que solo lo es por medio del verdadero evangelio jurídico. Y por otro lado, dirigiremos este estudio para derribar la falsa doctrina de la pérdida de la salvación. Habiendo dado entonces este preámbulo, pasemos a decir que fraccionaremos entonces el estudio de hoy en 6 partes. Por lo tanto, le rogamos en primer lugar que tenga paciencia. Y también le rogamos que llegue al final del mensaje, porque eso le hará bien. En segundo lugar, le pedimos que compare lo que decimos. Compare lo que decimos en este vídeo con lo que se predica por ahí. Tome este mensaje nuestro de hoy de Juan 13:10 y compárelo con lo que dicen los pastores moralistas del día de hoy y luego usted decida dónde está la verdad.
Así que, como el viaje de hoy es largo, póngase cómodo y entremos ya en materia. Empecemos entonces analizando y comentando lo referente a la primera frase de Juan capítulo 13, versículo 10, que dice así: Jesús les dijo. Bueno, lo primero que haremos para empezar es hacer un ejercicio de personalización del texto. Me explico. El texto dice, Jesús les dijo, pero nosotros vamos a ponerlo así: Jesús nos dice. Y entonces así el pasaje quedaría como más actual, como más directo a nosotros, como más cercano, como más comprensible y por supuesto sin manipular el texto. Ahora, dicho esto, vamos a dar un paso más allá en este ejercicio y nos vamos a atrever a poner el pasaje en primera persona. Sí, ha oído bien, en primera persona. Y entonces el texto de estudio definitivamente quedaría más o menos así: Jesús me dice. ¡Wow! ¿No le parece así más cercano? ¿No le parece como que el mismo Señor le va a hablar personalmente a usted como discípulo del siglo XXI, igual que Él lo estaba haciendo con los discípulos del siglo I? ¿Ve que al leerlo en primera persona se hace más fresca, más cercana, más personal y más actual la lectura de la palabra de Dios? ¿Ve la intensidad que cobra poner el texto en primera persona, como si el Señor mismo le estuviera hablando a usted, que de hecho lo está haciendo? Ahora, lo segundo que vemos en el pasaje, por el contexto, es que Jesús le está hablando solo a los discípulos. Él no le está hablando a todo el pueblo, no está hablándole a todo el mundo, no está hablando a inconversos, no está hablando a asistentes invitados a esa reunión. No está hablando a curiosos visitantes de esa reunión. No está hablándole a cabras ni a cizaña. No. Jesús está ahí hablando solo a los suyos, a la manada pequeña, a gente que verdaderamente se había convertido. Y es muy importante hacer esta aclaración porque en nuestra audiencia no todos son convertidos, ni mucho menos. Por eso necesitamos aclarar que hay dos grupos. Ojalá toda nuestra audiencia fueran convertidos. En el día de hoy, precisamente el grandísimo error de los malos predicadores es que estos aplican todos los pasajes de la Biblia a todo el mundo. Lo aplican a toda su audiencia como si fueran todos convertidos para no ofenderlos. Y aún encima les llaman hermanos. Pero eso es pecado. Eso es engañar a la audiencia. Eso es grave. Eso es antiexegético. Nosotros no hacemos eso, estimado oyente. Nosotros siempre decimos que hay dos grupos en la audiencia, y también que en la audiencia del programa la gran mayoría de ella es perdida. Busque cualquier prédica al azar en internet y verá que lo que estamos diciendo ahora es verdad. Los pastores tratan a los muertos como a vivos, a los perdidos como salvos, a los inconversos como hermanos, a los impíos como cristianos. Y eso es un engaño, es un auténtico fraude espiritual. Este pasaje no es para la cizaña en las iglesias, ni para las cabras, ni para las serpientes, ni para los lobos metidos en una congregación. ¡No! Repito que el pasaje de hoy y el contexto de hoy es que Jesús aquí le habla solo a personas que ya se habían convertido. Por lo tanto, si usted no se ha convertido correctamente por medio del Evangelio del Señor Jesús, no se haga ilusiones, porque este pasaje no es para usted, ni tampoco todos los pasajes del Nuevo Testamento. Primero usted debe convertirse para que los pasajes de la Escritura sean para usted. La Biblia fue escrita solo para convertidos, no para inconversos. La Biblia no fue escrita para todo el mundo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito solo para el pueblo de Dios, no para los paganos. Y el Nuevo Testamento fue escrito solo para la Iglesia del Señor, no para los inconversos. Toda la Biblia fue escrita solo para los convertidos. Toda la información de la Biblia es solo para los convertidos y para decirle a los convertidos lo que le espera a los inconversos. Pero la Biblia no fue escrita para los perdidos. La Biblia es solo para los convertidos. De hecho, los perdidos, los inconversos, la leen y no la comprenden porque les falta la luz de la conversión por medio del Evangelio. Ahora, hagamos un paréntesis y preguntemos entonces: Pastor, ¿cómo saber si uno se ha convertido? Bueno, sencillo, le voy a dar dos pequeños filtros.
Primer filtro. Si usted es de esas personas que ingenuamente ha hecho la famosa oración de fe, o le han hecho repetir el invento americano de la oración del pecador, si usted está confiando en ese engaño de aceptar a Jesús en el corazón, o usted ha repetido como un loro una oración inventada por un falso pastor, si usted ha hecho eso de entregarle la vida a Dios, si usted ha ido a una campaña evangelística, o si usted simplemente un día ha creído en Jesús, o un día usted ha invitado a Jesús a que entre en su corazón, o un día se apropió de la sangre de Jesús, o ha levantado la mano y ha pasado al frente en una reunión de iglesia con música emotiva, o un día tuvo una experiencia intensa religiosa, o incluso un día se le apareció un bonito ángel, o usted es uno de esos que ha tomado 1000 veces la Eucaristía, o usted ha ido a retiros espirituales tanto en el ambiente católico como en el ambiente evangélico, o está confiando en el método de las 4 leyes espirituales y cosas similares a todo esto, sepa entonces, estimado oyente, que usted no se ha convertido, porque todo eso es falso. Son inventos de pastores y curas, pero no están en la Biblia, y todo eso no salva a nadie. Por lo tanto, dicho todo esto, entonces ese pasaje de hoy de Juan capítulo 13, versículo 10, no sería para usted, porque usted no sería un convertido. Ahora, el segundo filtro para saber si usted se ha convertido es similar al anterior, pero visto desde otro ángulo. Si usted pertenece a la secta calvinista, o usted es católico romano, o adventista, mesiánico, o pertenece a la teoterapia, o es anglicano, o está en una iglesia pentecostal, o es unicitario, quizás es luterano, o pertenece a los del grupo de Solo Jesús, si es de los de Pare de Sufrir, o pertenece a la Iglesia Universal, o a los mormones, o a los testigos de Jehová, o es presbiteriano, o pertenece usted a alguna de las iglesias de la prosperidad, o esas mega iglesias de algún apóstol, motivador o profeta, si usted está en alguna iglesia liderada por mujeres pastoras, o si usted está en la secta del G12, o en la iglesia del millón de almas, o en las iglesias reformadas, o está usted en las iglesias bautistas liberales, entonces, y solo entonces, usted no se ha convertido, usted simplemente está en una secta, está en un local congregándose, perdiendo el tiempo y siendo cómplice de las malas doctrinas que se enseñan en esas iglesias que hemos dicho, donde todas ellas se enseñan doctrinas cerradas. Por lo tanto, por pura lógica, el Espíritu Santo no puede ser el guía de esas iglesias y pastores, sencillamente porque el Espíritu Santo guía a su iglesia y a sus pastores a toda la verdad, como dice Juan capítulo 16, versículo 13. Por lo tanto, si usted está ahí donde no están enseñando toda la verdad, entonces no se ha convertido y a su vez está siendo cómplice de sus errores. Porque si usted se hubiera convertido, el Espíritu Santo lo habría sacado de ese lugar donde se está congregando, porque allí no está toda la verdad. Por lo tanto, si usted no ha pasado este segundo filtro, entonces este pasaje de Juan tampoco sería para usted, porque el pasaje es para convertidos, no para personas que están metidos en una de estas sectas que hemos nombrado. Pero, este pasaje de Juan 13:10 puede ser para usted si usted en algún momento, luego de este mensaje, usted se convierte por medio de las 2 condiciones que pone el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, para ser un verdadero convertido por medio del verdadero evangelio. Bien. Aclarado todo esto, pasemos entonces ahora a demostrar que la salvación no se pierde. Y lo vamos a hacer con las siguientes frases del pasaje de Juan capítulo 13, versículo 10. Entremos entonces en el análisis y comentario de la segunda frase, que dice, el que está lavado. Imagínese por un momento el siguiente diálogo. Escuchadme todos un momento. El que está lavado... Señor, disculpa. Pero, ¿por qué dices el que está lavado si todos estamos aquí lavados? Al menos yo estoy lavado, maestro. Bien, dime entonces, discípulo, ¿cuándo te has lavado? Maestro, me he lavado cuando tú le dijiste a Marcos que todo hombre debe obedecer 2 condiciones: arrepentimiento de los pecados y poner la fe en tu evangelio. Yo estaba presente ese día y yo obedecí esas 2 condiciones. Ah, muy bien, discípulo. Me gusta tu obediencia. Ahora escuchadme todos. En verdad os digo, precisamente, el que está lavado, lavado está. Y todos dijeron,
Amén, Señor, gracias por habernos lavado. Otra de las cosas que podemos ver en este pasaje de Juan capítulo 13, versículo 10, es que estos discípulos estaban lavados por medio de la fe en Jesús, no estaban lavados por la sangre de Jesús. Porque cuando Jesús dijo esto en Juan capítulo 13, versículo 10, Jesús aún no había derramado su sangre. Sin embargo, el Señor dice que ellos ya estaban lavados. Eso demuestra que lo que lavó a estos judíos, o sea, los discípulos, no es la sangre de Jesús, sino que lo que les lavó fue la fe en el Mesías. Argumento contundente. Ellos estaban lavados y Jesús los vio lavados, porque ellos se habían arrepentido de sus pecados y habían creído que Jesús era el Mesías. Las dos condiciones para ser salvo y ser lavado. Y eso es lo que los lavó de sus pecados y los salvó con total seguridad. En resumen, en este mini pasaje de Juan capítulo 13, versículo 10, vemos tres enseñanzas. Primero, que es un pasaje solo para convertidos. Segundo, que no están lavados por la sangre de Jesús, sino por la fe en Jesús. Y tercero, en este pasaje vemos el tema de hoy, que la salvación no se pierde. Siguiendo con el análisis de esta frase que acabamos de empezar antes, el que está lavado, vemos que inferencialmente ahí hay dos grupos, porque siempre hay dos grupos, uno de lavados y otro de manchados. Así que preguntamos a nuestra audiencia, ¿cómo está usted, estimado oyente? ¿En qué grupo está? ¿Está lavado o está manchado? Lo que le lava sus pecados, estimado oyente, lo que le hace discípulo y lo que le da la seguridad de la salvación es la obediencia de las dos condiciones que vemos en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primero, arrepentimiento de sus pecados. Eso significa reconocer los pecados pasados y abandonar los pecados presentes. Primera condición. Segundo, creer en el Evangelio. Es decir, creer que la justicia que usted merecía recibir por sus injusticias cometidas durante toda su vida, esa justicia la recibió el Señor Jesús y entonces, cuando usted se apropia de esa justicia, Dios lo declara justo. Segunda condición. Esto es el puro Evangelio. Esta es la forma, estimado oyente, de estar lavado y ser verdadero discípulo. ¿Está usted lavado? ¿Cuándo se ha lavado? ¿Cómo se ha lavado? ¿Con qué evangelio se ha lavado? Los dos elementos para lavarse son el agua del arrepentimiento y el jabón de la justicia de la cruz. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera frase, que dice, solo necesita lavarse los pies. Lavarse los pies es una ilustración que usa Jesús que significa simplemente limpiarse los pecados cometidos después de la conversión. Repito, lavarse los pies es una ilustración que usa Jesús que significa simplemente limpiarse los pecados puntuales cometidos después de la conversión. Ahora mire cómo quedaría el pasaje dicho en primera persona. Solo necesitas lavarte los pies. Qué precioso suena leído o escuchado este pasaje en primera persona. Qué seguridad da, qué consuelo, qué palabras tan directas al corazón. Qué hermosura de interpretación bíblica. El convertido por inmaduro espiritual, por novato, por ingenuo, por desinformado, a veces peca, es decir, se mancha los pies. Por lo tanto, toca lavarse los pies, dice Jesús. Es decir, toca lavar ese pecado concreto que ha cometido como convertido. ¿Y qué tipo de pecado hace un convertido? Bueno, los pecados del convertido no son los pecados de la vida pasada, son relacionados solo con el carácter, no pecados como en la vida anterior. El mismo Jesús dice inferencialmente aquí que el convertido, el discípulo, cae, pero solo necesita lavarse los pies. Así que preste atención a esta conclusión, estimado oyente. Jesús no está diciendo que esa persona pierde la salvación, no pierde el lavado total, no se mancha totalmente. Jesús dice que solo se manchan los pies. Eso es lo que se ha manchado el convertido, en este caminar nuevo de la vida cristiana luego de la verdadera conversión.
El convertido, una vez convertido, es como un bebé que se hace pipí y popó. Pero hacerse pipí y popó no deja de ser un precioso bebé nacido. O dicho en lenguaje de Juan, se mancha los pies. Por lo tanto, el convertido no pierde la limpieza total, o sea, no pierde la salvación, lo que pierde es la comunión con el Señor. De la misma manera que cuando un padre con un hijo o una esposa con un esposo discuten y uno peca contra el otro, no se pierde la relación, no se pierde el matrimonio, se pierde solo la comunión. Por lo tanto, Jesús aquí, en esta frase de este versículo, no habla de perder la salvación del discípulo. La falsa doctrina de la pérdida de la salvación queda refutada en este sencillo versículo de Juan capítulo 13, versículo 10, donde el convertido, el discípulo verdadero, vemos que cae por inmaduro, o sea, se mancha los pies, pero, el Señor no lo ve como perdido. No le dice que ha perdido la salvación, sino que lo consuela más bien diciéndole que solo debe lavarse los pies. Y ese lavarse los pies significa arreglar puntualmente ese pecado específico cometido y punto. No pasa nuevamente al grupo de los sucios, solo pasa a estar manchado. Es cierto que el convertido peca, pero cada vez peca menos. En cambio el perdido religioso cada vez peca más. Esa es la diferencia entre un convertido y un falso convertido. Hay miles así en las iglesias del día de hoy, donde los engañan con el método de pase al frente, repita la oración, acepte a Jesús en el corazón y cumpla las 4 leyes espirituales. Todo eso es falso y no salva a nadie. Por eso la gente sigue pecando más. Lavarse los pies es lavarse el pecado concreto, específico, puntual que haya cometido el convertido en su proceso de crecimiento después de la verdadera conversión. Pero Jesús no dice que pierda la salvación. Cuando una persona se convierte por medio del Evangelio, no es perfecta. Sin embargo, el Señor lo ve todo limpio, lo ve perfecto, porque lo ve a través de su justicia. Y segundo, le manda a lavarse los pies por pisar donde no debía pisar, o por pasar por donde no tenía que pasar. Así que, primero, el convertido tenga cuidado por donde camina. Y segundo, si pisa mal, que se lave los pies, o sea, que se lave el pecado concreto. Pero ese volver a quedar todo limpio no es recuperar la salvación, porque nunca la perdió, sino que es recuperar la completa limpieza y comunión con el Señor. ¿Y cómo se limpian los pies? Pues como todo convertido ya sabe, por medio de las 2 condiciones. Aprovechemos esto de lavarse los pies para decir algo que puede llamar la atención, como todo lo que decimos en este canal. Y es que el cristiano no tiene que pedir perdón a Dios. En ningún lugar del Nuevo Testamento se dice que hay que pedir perdón a Dios. Escuche bien lo que digo y no se escandalice. Confirme primero lo que digo antes de criticarlos. Tanto el inconverso cuando se convierte por primera vez como el salvo cuando se lava los pies, ninguno de los 2 grupos tiene que pedir perdón a Dios por sus pecados. Lo que tiene que hacer es reconocer sus pecados ante Dios. Una cosa es pedir perdón por los pecados y otra cosa es reconocer los pecados. Dios manda reconocer los pecados, no pedir perdón por los pecados. Los pastores han enseñado muy mal este tema, enfocándolo desde el ángulo humanista y sentimentalista con eso de pídale perdón a Dios. Pero a Dios no se le pide perdón. Dios es un juez y ningún delincuente pide perdón a un juez, porque el juez no se lo aceptaría. El delincuente, jurídicamente hablando, solo puede reconocer su delito delante del juez, pero no puede pedir perdón al juez. Es antijurídico y antibíblico. Así que olvídese de ese invento de los pastores ignorantes y de los curas que le han enseñado que hay que pedirle perdón a Dios por los pecados. ¡No! Lo que hay que hacer es 2 cosas. Primero, reconocer los pecados cometidos de forma concreta uno a uno ante Dios y abandonarlos. Y segundo, apropiarse de la justicia descargada sobre Jesús en la cruz.
Así es como se limpian los pecados de una persona, sea del perdido para salvación o sea del convertido para lavarse los pies. Siempre son dos condiciones, estimado oyente, para la limpieza de los pecados. Todo pastor o sacerdote que no le enseñe así como le estamos enseñando aquí hoy, salga corriendo de esa iglesia porque es un mal predicador. No le han enseñado correctamente a lavar sus pecados o a lavarse los pies. Pasemos ahora al análisis y comentario de la cuarta frase, que dice: está todo limpio. ¿Qué nueva frase tan fantástica es esta a los oídos de un verdadero convertido? Ahora mire cómo suena en primera persona. Estás todo limpio. ¿De verdad, Señor, que me ves así? Sí, así es como te veo por haber creído en mi evangelio. Gracias, mi Señor, por tu consuelo. Es una delicia para el alma del convertido oír esta frase en primera persona que da total seguridad. Es un consuelo para el alma que jamás han dado los malos predicadores inventores de la pérdida de la salvación. Esta frase es un respiro ante la carga de la caída de un pecado del cristiano, y una frase que a la vez que anima al convertido, derriba también a los inventores de la falsa doctrina de la pérdida de la salvación. Lea bien la frase. En esta frase vemos que Jesús infiere que la salvación no se pierde. El Señor al convertido lo ve todo limpio. ¿Ve la contundencia, la radicalidad y la claridad del tema en este versículo? ¿Ve, estimado oyente, que una vez que uno se ha convertido no se pierde la salvación, sino que el Señor lo ve todo limpio? Ahora, si una persona convertida, por novata, ingenua, falta de experiencia y madurez en la vida cristiana, se mancha los pies, entonces el Señor no le dice que ha perdido la salvación, sino que por el contrario le consuela con esta frase y le dice que para él, a pesar de todo, es todo hermoso, que para él, el convertido, está todo limpio. Déjeme entonces gritar ¡aleluya! En la cara de los falsos pastores inventores de la doctrina de la pérdida de la salvación. Por lo tanto, la falsa doctrina de la pérdida de la salvación, esta cuarta frase de Juan, derriba y aplasta totalmente esa doctrina. Es decir, que esta es la segunda vez en el versículo que Jesús habla de ver al convertido como lavado, o sea, total seguridad de la salvación. La primera vez fue cuando dijo que estaba lavado y que solo necesitaba lavarse los pies. Ahora, en esta segunda ocasión le dice de forma radical que está todo limpio. Y en la siguiente frase que analizaremos dentro de un momento, dirá nuevamente también que está todo limpio. No medio limpio, no medio salvo, no que ha perdido la salvación, no casi salvo, sino todo salvo. No ha perdido la salvación a pesar de haberse manchado los pies. ¿Se puede pedir mayor evidencia y claridad que la salvación no se pierde? ¿Y no es maravilloso, estimado oyente, este consuelo para las imperfecciones de la vida cristiana? Esta es la forma teológica que ve el Señor al verdadero convertido, que lo ha sido por medio del verdadero evangelio y por medio del verdadero método de conversión. Esta es la verdadera forma de interpretación del tema. Entonces, ahora sí encajan todas las piezas, y eso da paz al convertido que ha sido atosigado e invadido por la mentira de los falsos predicadores que enseñan un evangelio equivocado. Pero Jesús dice aquí 3 veces desde su corazón de esposo que su esposa, la iglesia verdadera, es decir, el grupo de discípulos convertidos, está ante sus ojos toda limpia, toda hermosa y nunca se pierde. Amén. Aleluya. El invento de la doctrina de la pérdida de la salvación es el resultado de un falso evangelio de maldición. Repito, el invento de la doctrina de la pérdida de la salvación es el resultado de un falso evangelio de maldición. Si predican un evangelio falso, con un método falso, eso dará como resultado una conversión falsa, y por lo tanto habrá que inventarse otra doctrina falsa que compense los resultados de un evangelio falso.
Es pura lógica, estimado oyente. Cuando el falso pastor de turno, al enterarse que su cabra ha estado pecando, lo llamará y le dirá: oiga, hermano, ¿qué ha pasado? Me he enterado que usted ha andado de parranda, de fiestas, de bebida y más cosas que me he enterado. Sí, pastor, es verdad, no pude evitarlo, ni tampoco puedo negarlo. La carne me pudo, y el diablo me ha llevado al mundo en esta semana. Pues hermano, usted necesita una liberación de ese espíritu de mundanalidad, una liberación de ese espíritu de fiesta, porque usted tiene un espíritu de tomar, usted tiene un espíritu de sensualidad, usted tiene un espíritu de pereza, usted tiene un espíritu de fumar, usted tiene un espíritu de desobediencia, usted tiene un espíritu de reggaetón, usted tiene un espíritu de anticongregación. Por eso, usted se ha ido al mundo en lugar de venir a congregarse. Hermano, usted ha perdido la salvación. Así que haremos una cosa urgente. Haremos una liberación para limpiarlo de esos espíritus y luego usted tiene que volver a arrepentirse para volver a obtener nuevamente la salvación. Sí, pastor, como usted me diga. Bien, hermano, entonces hablaré con los demás pastores y venga usted el martes a la iglesia y le hacemos ahí la liberación de todos esos espíritus. ¿Se imagina, estimado oyente, cuántas miles de veces se habrá producido un diálogo más o menos así en todo el mundo eclesial latinoamericano, sobre todo en el ambiente pentecostal? ¿Se da cuenta por qué este ministerio combate tan ardientemente por la verdadera fe para enseñar el verdadero evangelio que evita toda esta mentira doctrinal? Estamos aquí para defenderlo a usted, estimado oyente, para abrirle los ojos a usted ante estos lobos vividores del negocio de la religión. Rebélese contra esto. Salga de esas iglesias. Sea valiente. No tema que le amenacen con la excomunión o que le asusten de que usted se perderá en el mundo. Al contrario, si usted sale de ahí cometerá menos pecados que estando dentro de la iglesia. Y total, ¿para qué quedarse en la iglesia si usted ya está perdido estando ahí? Salga de ahí, busque el verdadero evangelio. Usted lo que necesita no es una liberación de espíritus. Lo que usted necesita es la conversión por medio del verdadero evangelio. Así que obedezca hoy mismo, estimado oyente, este consejo que le damos desde el Ministerio Tinajas. Pasemos ahora al análisis y comentario de la quinta frase, que dice: vosotros limpios estáis. O dicho en lenguaje latinoamericano, ustedes limpios están. O dicho en primera persona, como si el Señor mismo te estuviera hablando solo a ti, sería: tú ante mí limpio estás. ¡Wow! Otra vez de forma maravillosa el Señor vuelve a decir palabras de seguridad en la salvación al convertido a pesar de una caída. Por tercera vez en tan solo un pequeño versículo, vemos que el verdadero convertido, aunque se manche los pies, el Señor insiste 3 veces en que no pierde la salvación, sino que lo ve limpio. Y verlo limpio equivale a verlo salvo, equivale a seguridad de la salvación. ¿Se da cuenta qué seguridad da este pasaje de Juan al estimado inconverso? Una cosa es caer y otra cosa es vivir caído. El convertido cae, el inconverso vive caído. El creyente puede caer, pero no perder. El inconverso no ha perdido porque nunca ha tenido. Repito, una cosa es caer y otra cosa es vivir caído. Un convertido cae, el inconverso vive caído. El creyente puede caer, pero no perder. El inconverso no ha perdido porque nunca ha tenido. ¿Se da cuenta qué palabras de seguridad vez tras vez le da el Señor al discípulo convertido a pesar de una mancha en sus pies en este pasaje precioso de Juan capítulo 13, versículo 10? ¿Se está dando cuenta de la diferencia de enfoque doctrinal que hay entre los que enseñamos que la salvación no se pierde con respecto a los que enseñan que la salvación se pierde? Los pastores que hablan de la pérdida de la salvación es porque ellos mismos nunca la tuvieron ni la tienen, y porque no tienen ni idea del tema. No se puede dar lo que no se tiene. Precisamente, si uno recibe el verdadero evangelio, poderoso, vivo, teológico, real, bíblico y jurídico, nunca perderá nada.
es tan impactante este evangelio verdadero que el que es transformado por él no pierde lo que tanto anheló tener y ahora ya tiene. Y para terminar queremos decir que tampoco somos calvinistas por decir que el convertido es siempre salvo. No. Simplemente somos defensores de la seguridad de la salvación eterna y defensores de la verdad bíblica, respaldándonos en este pasaje de Juan. Pero no tenemos nada que ver con los calvinistas reformados, que conste en acta. El Nuevo Testamento nunca habla de perder la salvación. No hay nada que diga de forma directa o indirecta que la salvación se pierde. Y los pasajes forzados que usan los defensores de la pérdida de la salvación son eso, son un retorcimiento de algunos pasajes de la palabra. Un evangelio falso genera necesariamente una consecuente doctrina falsa llamada la pérdida de la salvación. Pero un evangelio verdadero genera gozo, paz, perseverancia, crecimiento, poder, libertad, salvación, victoria sobre el pecado y seguridad de la salvación. Entonces, ¿quién va a querer perder este regalo tan precioso de la salvación, la perla de gran precio? Pasemos ahora al análisis y comentario de la última frase, que dice: no todos estáis limpios. Bueno, ciertamente, oír o leer esta frase es una frase demoledora. Simplemente estremece. Ahora, ¿se imagina, estimado oyente, varón o mujer que me escuchas, que un día el Señor te diga: tú no estás limpio? Por eso leer la Escritura en primera persona impacta al más indiferente. Ahora, para librarte de esta terrible frase que dice Jesús y de sus resultados eternos, el Señor mismo nos ha dado el Evangelio que nos limpia de todos los pecados y nos hace limpios delante de Él, nos hace justos, salvados y seguros para siempre. Pero, en medio del grupo de salvos había uno que no era convertido, Judas, un claro perdido, un simple asociado, pero no salvado. Judas estaba asociado al grupo porque le convenía, pero no era espiritualmente del grupo. La Biblia dice que Judas robaba, es decir, practicaba el pecado diariamente. Dice Juan capítulo 12, versículos 5 y 6. Judas era ladrón, y teniendo la bolsa, él sustraía de lo que se echaba en ella. Ese verbo sustraía habla de continuidad, es decir, vivía en pecado constante, vivía robando, vivía pecando. Judas no caía en pecado, Judas vivía en pecado. ¿Ve la diferencia entre Judas y los discípulos del Señor? ¿La diferencia entre el convertido y el no convertido? Y como todos sabemos, la Biblia dice también que era un traidor y que se suicidó. Por lo tanto, era un auténtico perdido. Así que ahí lo tiene. El perdido practica el pecado, mientras que el convertido, después de la conversión verdadera por medio del verdadero evangelio, a veces cae en pecado, pero no vive en pecado pecando. ¿Ve la diferencia? Por eso, como pastores, debemos aprender de este ejemplo de Judas y filtrar a las personas para evitar que entren en la iglesia Judas, cabras, serpientes, lobos o cizañas, porque no puede haber comunión entre unos y otros en la iglesia. La iglesia es santa, estimado oyente. Este ministerio lucha denodadamente por no tener personas simpatizantes ni asociados al ministerio, sino solo salvados por medio del Evangelio. Para ello, filtramos y velamos constantemente a las personas por la pureza de la iglesia, para que no convivan juntos cabras con ovejas, ni trigo con cizaña, porque eso sería ecumenismo, y eso es pecado. Todo pastor que permite cabras y cizaña en su iglesia es un mal pastor, está errando, está haciendo las cosas mal y está pecando. Y para terminar, la cuestión ahora ya no es que la salvación no se pierde. Eso ya lo hemos demostrado hoy aquí, sino que ahora lo importante es saber
cómo se obtiene la salvación. Esa es la clave. No solo derribar la falsedad, sino mostrar la verdad. La pregunta es si usted, estimado oyente, ya ha adquirido correctamente la salvación, porque es posible que usted crea que la tiene, pero en realidad no la tiene. Mire lo que dice Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 35. Asegúrate de que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Haga usted lo mismo, estimado oyente, asegúrese que el evangelio que tiene no es un evangelio equivocado. Lo único que salva, perdona, limpia y produce una verdadera conversión segura es el evangelio. El evangelio que usted tiene detalladamente relatado en varios vídeos del canal, o si lo prefiere, solicítelo por escrito al correo del Ministerio Tinajas y se lo enviamos. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Mucho más se podría decir del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad radical del tema, este pastor bautista Nicos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces hasta nuestro próximo programa Encuentros.